¿Qué tal, Arturo? Un gustazo tenerte por fin en la revista después de mucho tiempo. Se nos da la colaboración. No, pues gracias a ustedes por invitarme. A mí siempre me gusta mucho venir aquí a la UA y participar en cualquier evento académico. Yo estoy más que puesto. Bueno, tienes una trayectoria, me atrevo a decir, increíble. Has estado en las oficinas donde todos quieren estar, has estudiado donde todos quieren estudiar. Y bueno, quizás algunos de los chavos que nos siguen en la revista pues no sepan quién eres. Así que pues pregunta obligada. ¿Quién es Arturo Revilla Pérez? Bueno, yo soy un arquitecto, también artista. No me considero un artista, digamos, pero hago eventos de arte, digamos, o uso el arte para explorar ciertas cosas. Y pues nada, soy un arquitecto, estudié en México, estudié en Londres y he trabajado en diferentes oficinas y pues tengo experiencia, pero porque estoy viejo nomás. Claro. No, creo que es un perfil sumamente versátil, de verdad, muy integral. Bueno, quiero retomar la conferencia Praxis que en este mes de febrero tuvimos aquí mismo en la Universidad Autónoma. Y bueno, comentabas que tú estudiaste en la Iberoamericana, Universidad Ibero, y tuviste una formación, pues podríamos decir, racionalista, pero continúas tus estudios, el posgrado, en una universidad con una agenda experimental que es incluso opuesta, podríamos decir. Y la pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar en la Architectural Association? Bueno, la Universidad Iberoamericana no tenía tenía una agenda más bien como postmoderna. Realmente era una agenda muy ligada a la narrativa de Kant y no era necesariamente racionalista. Quizá al principio, cuando surgió la Universidad Americana, tendría una agenda más racionalista, pero era más bien postmoderna. Pero bueno, sí, era una agenda, digamos, hasta cierto punto tradicional o convencional. Y después me voy a la AA. Tiene que ver esto también con mi interés por el arte, porque Claro. a mí siempre estuve como tratando de buscarle los dobleces a la carrera o a la formación que tuve. Siempre estuve tratando como no nada más yo, mucha gente, ¿no? Pero siempre estuve tratando como de empujar el borde o de explorar el borde, no de empujarlo, sino de explorar el borde. Y bueno, pues la AA es una escuela que hace este tipo de cosas. También te voy a ser sincero, cuando me fui a la AA no sabía muy bien de qué se trataba. Era un poco una exploración profesional, pero también medio personal. O sea, no estaba seguro exactamente qué estaba pasando. Me fui un poco a la aventura. Claro, porque no existían las redes sociales como las conocemos ahora, y no había manera como de ver, ¿no? Incluso hasta entregas y cosas que hacen por allá, ¿no? Sí, exactamente. Entonces fue un poco una aventura personal, pues un poco para ver qué más había, ¿no? En realidad, no sin ninguna agenda muy sofisticada ni nada. Ok, claro, comprendo. Bueno, razono y pienso que estudiar en la Architectural Association pues es acceder a una de las formaciones más prestigiosas, con más tradición. Y bueno, la pregunta es, Arturo, ¿tú consideras que podrías haber desarrollado la misma carrera sin los conocimientos y las credenciales que te otorgó la AA? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que la AA no te da una formación. De hecho, me gusta decir que la AA es una escuela de formación, literal, porque el propósito de la escuela es, o de la gente que está en la escuela, que también hay muchas agendas, pero el propósito, el fin último de la gente es estar cuestionando y estar tirando dogmas todo el tiempo. Pero todo el tiempo las diferentes agendas o las diferentes personas están repensando el dogma, digamos, del ejercicio tradicional de la arquitectura. Y entre ellos también se están todo el tiempo peleando. Me imagino. Entonces es una escuela, no es una escuela de formación, es una escuela de formación, digamos, o de como voltear la otra cara de lo que puede ser la profesión.
en torno a las credenciales que te otorga. Y las credenciales que te otorga, pues conoces mucha gente que da clase ahí y que da clase y que estudia ahí y te da una red pues, de relaciones que después ya pues tú las usas como puedas, ¿no? Es una escuela donde el alumno se educa a sí mismo, no hay la idea de profesor-alumno está bastante diluida, no es tan... En sentido vertical. Es bastante horizontal, entonces hay gente que le saca mucho provecho a esa situación y hay gente que no le gusta también, ¿no? Que está más acostumbrada a estudiar en una escuela un poquito más estructurada. Y bueno, pues sí, no, definitivamente si yo no hubiera estudiado en la AA, pues no hubiera trabajado con Saja o no hubiera tenido acceso a Patrick, que fue el que me dio el trabajo, y fue mi profesor, y bueno, pues sí, fue una oportunidad única y de conocer mucha gente también, no nada más de acceder a trabajo, sino de conocer mucha gente. Excelente. Entonces, tomando este punto del network que te conecta con diferentes arquitectos de talla, en este caso Patrick Schumacher, si no me equivoco, nos lleva a la siguiente pregunta, y esto tiene que ver con el hecho de que, trabajaste con Zaha Hadid Architects, estuviste en UN Studio, Hassel, para muchos podría ser el goal, he llegado, pero tú decides emprender, si no me equivoco, y la pregunta va dirigida a ¿por qué decides crear Revilla Design Studio? RDS es una plataforma de exploración, no es una oficina formal, donde aunque yo he trabajado en estos despachos, siempre he tenido intereses personales que no necesariamente se alinean con lo que el despacho en ese momento estoy haciendo. Claro, o sea, hay proyectos muy interesantes, he estado involucrado en proyectos con gente muy interesante, ingenieros, en fin, pero no necesariamente, digamos, mi interés personal. Entonces, RDS surge como una especie de híbrido entre arte, arquitectura y academia, donde trato yo, es muy difícil porque pues, claro, en el ritmo de estas oficinas se trabaja, como sabes, muchísimas horas y es muy difícil conectar todo esto, pero bueno, está la plataforma ahí y eventualmente se hacen proyectos y para eso es la plataforma, para realmente satisfacer de alguna forma mis intereses personales, que no necesariamente son los de Heatherwick, los de Zaha, los de UN Studio, aunque sí, pues agarro cosas de ahí. Claro, inevitablemente. Bueno, esa es la razón. Me parece que es una precisión muy, muy valiosa, Arturo. RTS es una plataforma de exploración, entonces voy comprendiendo que tu práctica ha estado siempre ligada a la exploración, no a seguir una línea específica y acotada. Entonces me veo obligado a reformular un poco la siguiente pregunta, y más bien tiene que ver con el hecho de que tú ejerces en Londres. Bueno, estuviste mucho tiempo allá, es una ciudad global con una economía importante, es el lugar perfecto para desarrollar una práctica como la tuya. Al menos aparentemente desde lejos se ve así, pero tú te trasladas a China. ¿Cuál es el motivo para llevar RDS hasta allá? Nos vamos a China, es también un poco una decisión familiar, pero bueno, nos vamos a China porque en Londres, sí, efectivamente, en Londres hay muchísimo movimiento, vas a conferencias, están despachos muy importantes, todas las oficinas importantes del mundo tienen su, pienso en Gensler, SOM, tienen sus oficinas ahí, y claro, es un centro financiero con una economía muy poderosa, pero también hay muy poco espacio. Okay. Es una ciudad muy densa, con mucha competencia y donde hay muy poco espacio. O sea, realmente hacer algo, y aparte es carísima, entonces realmente hacer algo en Londres es muy complicado. Aunque trabajas, bueno, estás trabajando y estás produciendo, pero si tienes un interés, digamos, paralelo a lo que estás trabajando o tienes alguna otra inquietud, es muy difícil encontrar el tiempo, el dinero, el espacio en general aunque sí puedes encontrar la gente. Esa es un poco la paradoja de Londres, ¿no? Que es una ciudad muy complicada para vivir. Nosotros decimos que en Londres no vives, sobrevives. Sobrevives. Los salarios de los arquitectos son bajos. En general, yo tengo amigos que se dedican a otra cosa y en Londres hacen otras cosas y comparamos salarios y los salarios de los arquitectos son bastante bajos. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas y hay un flujo de estudiantes continuo y
y ese es el modelo de negocio que tienen las oficinas en esa ciudad. Un poco lo que pasa en Nueva York, en estas ciudades donde hay estudiantes todo el tiempo, ¿no? Entonces entran y bastante capaces. Entonces se dan el lujo de tener los salarios muy bajos. Y bueno, pues la gente sobrevive, flota y aguanta ahí. Y en China, nos fuimos a China porque hay un poco más de espacio, había más oportunidad. En China, todos mis amigos en Londres están haciendo proyectos en China. Claro. Y bueno, también fue un poco una decisión un poco visceral también, tampoco fue tan pensada. Fue un poco... también duramos 15 años en Londres y después de 15 años también se empiezan a agotar las puertas. Claro. Entonces tienes que mover, tienes que cambiar tu circunstancia para repensarte como profesionista y repensar tu situación y empezar a abrir otras puertas. Y bueno, pues en realidad eso. Por supuesto, la parte en la que dices que en Londres no hay espacio, podríamos decir que no hay espacio no solo en términos de densidad en la ciudad, sino en términos del nicho, sí, del nicho, práctica, sí, del claro, ejercicio. Sí, exactamente, el nicho es complicado, hay mucha competencia, la gente trabaja muchas horas y no necesariamente de una forma muy inteligente. Entonces también fue un movimiento estratégico para, digamos, también llega un momento en que dices, bueno, tengo este tiempo para trabajar, lo quiero poner en el mejor lugar donde sea más productivo. Claro. Hablando de RDS como plataforma de exploración, quisiera tocar el tema del proceso de diseño. Hago una acotación. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevamos una metodología, el denominado método de diseño, que es una sistematización. Y pues creo que una pregunta común en todos es si este método existe en otras partes, existen otros métodos, entonces va hacia allá. Con los años, Arturo, ¿has desarrollado alguna metodología en términos de sistematización o cuál es el proceso de creación? No. Mira, bueno, hay varias cosas. Ahí el método es, desde luego, una plataforma de oficio, así la veo yo, que es bastante efectiva. Claro. En un sistema educativo, digamos, ¿no? Claro, tiene sus ventajas y sus desventajas desde mi punto de vista, ¿no? La universidad tiene una obligación de enseñar algo, para eso viene la gente, y el método es una especie como de estructura relativamente robusta, donde la gente aprende cosas muy específicas, y eso es muy importante. Pero también creo yo que hay que saber, así como uno aprende con el método, uno tiene que aprender a darle la vuelta al método y encontrar las grietas en el método. Claro. Y cuestionarse el método y estar chocando contra el método, no porque el método sea malo, sino porque el choque contra el método y la pregunta contra el método o contra la estructura universitaria, porque todas las carreras tienen estructura, eso es lo que te va a dar un crecimiento intelectual, que al final la arquitectura es eso, es un ejercicio intelectual. Es un oficio, pero la arquitectura, independientemente de lo que es la industria de la construcción, es un ejercicio intelectual. Y la única forma de hacer eso es cuestionando lo que estás haciendo todo el tiempo. La pregunta es si tengo un método, no, justo no. Es, digamos, el proceso. Claro, hay cosas que me interesan y cosas que no. Y bueno, también tengo mis límites, mis limitaciones y hago cosas que se parecen y cosas así. Pero no tengo un método. Creo yo que siempre hay otra forma de ver las cosas. Y trato de rebotarlo con otras personas, con otras formas de pensar, y bueno, es un proceso de crecimiento profesional, pero también personal, y es un poco... Claro, sí, en realidad lo empiezo a conectar con las respuestas anteriores, una escuela de la deformación, una constante inquietud tuya por explorar. Resulta lógico que no llegaras a un método, sino que estés todo el tiempo abierto a explorar, a intercambiar, a contaminarse de otras ideas. He dirigido proyectos muy grandes y complicados, donde tener una estructura clara, mental, de organización es muy importante. O sea, porque al final la arquitectura no es un ejercicio artístico. Okay. Son cosas muy diferentes. La arquitectura no es arte. Eso claro. Es muy importante distinguir. Y entonces
la estructuración del proyecto en sí, pero también de los flujos de diseño y de las metodologías de diseño en un equipo grande es muy importante para articular las ideas del cliente, las ideas de las autoridades, las ideas del equipo interno. Es muy importante tener una estructura mental clara y que puedas tú articular la idea y comunicarla de manera correcta. Entonces, en ese sentido soy muy metodológico. Claro. Sí. En el proceso de diseño es un poco diferente, ¿no? Pero en ese sentido sí soy muy... trato de ser tan claro como puedo. Retomando el punto de los flujos de trabajo, me lleva a otra pregunta que por ahí suscita mucha inquietud, ¿no? En los estudiantes, el asunto de las nuevas tecnologías, ahora la explosión de la inteligencia artificial, y la cuestión es, Arturo, en RDS, ¿cuáles son las nuevas tecnologías que tú implementas en tu flujo de trabajo? Hablando de, no sé, realidad aumentada, virtual, inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, eso está en pañales todavía, yo creo. A mí me interesa mucho, de hecho, la Universidad de Shanghai me habló para dar un curso de eso. Yo, no siendo un experto en la materia, yo no soy un programador ni nada, pero tengo más o menos cierto agarre en los procesos de diseño. Claro. Mi doctorado fue eso. Entonces, a ellos les interesó mucho cómo estas herramientas se sientan en la disciplina, en los diferentes, en la historia de las metodologías de la disciplina, dentro de la disciplina, ¿no? Yo creo que falta todavía un rato, va a pasar muy rápido, pero todavía falta un rato para que realmente se pasen de ser herramientas de especulación a herramientas que realmente se usen dentro de las oficinas. Porque no nada más es lo que puedes hacer con la herramienta, pero es también cómo se sientan de manera económica dentro de la economía de una oficina y de cómo se mueve el dinero en una oficina. En términos de productividad. En términos de productividad. Eso todavía no está muy claro. Claro. O sea, hay como mucha fantasía alrededor, pero ya a la hora de que, vamos a sentarnos a producir un proyecto, hay todavía como que no está muy claro. Hay plataformas muy interesantes que ya empiezan a hacer BIM y empiezan a conectar, por ejemplo, familias de CAD con bloques de CAD con inteligencia artificial y bueno, potencialmente muy interesante, pero para que esas herramientas realmente se sienten y realmente formen parte de la industria, digamos, del diseño arquitectónico, yo creo que falta. Y a mí personalmente, bueno, sí me interesan, pero tampoco creo, pero no es el eje para mí. No es algo en lo que yo me vaya digamos, como profesionista a sentar y decir, este es el futuro. A mí me interesa mucho la manipulación material directa, y creo que está muy desatendida la realidad física. Si lo quieres poner en un lenguaje de computación, la computación directa que tú tienes, el material, la deformación de los materiales y la computación que pasa entre tu cerebro y la materia o el medio físico que nos rodea, yo creo que todavía no ha sido enteramente entendida o enteramente desmenuzada. Ahí está como que claro, esto se puede conectar con herramientas digitales como Freyoto y otras personas y con herramientas de Grasshopper y scripting y todo eso. Pero yo creo que todavía hay layers capas en la realidad física que no hemos realmente los arquitectos no hemos tomado ventaja de eso en manera plena. Ese es mi sentido. Lo veo. Entonces, y esa es la dirección de la exploración, digamos. Por supuesto. No es una certidumbre, es una intuición, digamos. Bueno, claro. Entonces, ¿trabajas con modelos físicos? Sí. ¿Todavía hay iteraciones de modelos físicos? Sí, totalmente. Bueno, conectado también el tema de los modelos y esta manipulación, ¿no? del material. Uh-huh. Es inevitable pensar también que tienes una carrera como artista, si no me equivoco, artista visual, plástico, podríamos decirlo. Y de hecho, tu obra ha sido expuesta en galerías en Shanghai y en Corea, si no me equivoco, al menos es lo que he podido ver en tus redes sociales. Y
aquí hay otro cuestionamiento y tiene que ver con el hecho de que si hay un discurso que articula tu trabajo como artista o cuáles son los conceptos que tú exploras en tu producción artística. Mira, bueno, primero, yo no soy un artista. Yo respeto mucho a los artistas. Es un proceso, el arte es un proceso muy difícil. Yo realmente, te lo digo así, yo no tengo la formación de un artista, yo no soy un artista. Aunque uso el arte para explorar cosas que me interesan. Okay. Y bueno, eso ha trascendido en publicaciones y en otras cosas, pero yo en realidad no tengo una carrera artística. Me han invitado a exhibir trabajo en diferentes lados y bueno, a mí se me hace como extraordinario, pero no, yo no me considero un artista hecho y derecho, digamos, ¿no? Es un trabajo muy difícil porque eres tú contra ti mismo y es un trabajo oscuro, complicado, y obviamente sobrevivir como artista tiene aparte esa capa que es muy complicado. Es un mercado muy difícil de entender, muy difícil de navegar, muy caprichoso y yo en realidad no estoy sentado en eso, ¿no? Pero sí, uso el arte para explorar cosas que me interesan. Por ejemplo, los dibujos que hago, que son ejercicios de repetición. Entonces, dibujos yo los empecé a hacer casi como una especie de mantra, de meditación, digamos, personal, sin ninguna ambición artística, y empecé a producir dibujos. Fue una especie como de reflejo gráfico o ansiedad gráfica que yo tenía. Gráfica. Y poco a poco se fue madurando y poco a poco se fue haciendo algo más formal, siempre explorando la repetición y los bordes de la repetición, hasta qué punto el lenguaje mínimo, que es el loop o los loops que yo hago, que tienen que ver con la mecánica de mi brazo y la proporción de mi cuerpo y cómo mi cuerpo de alguna manera se plasma sobre el papel, cómo este ejercicio tan simple puede generar tanta variación. Eso a mí siempre, y tiene mucho que ver también con el scripting, con todo, de alguna manera, con la agenda que yo aprendí en la AA de luz, de diferencia y repetición, y es un poco eso. Y bueno, este es un ejercicio gráfico nada más, no es un... Es un ejercicio gráfico que tampoco sé bien a dónde va. Y bueno, pues ahí va, hay gente que le gusta, incluso he vendido cuadros y todo, y bueno, eso me parece muy raro, pero sí, yo no soy un artista. Okay, vale. La escuela de la deformación... Eso es un concepto tuyo. Sí, es un concepto mío. Y sí, es de alguna manera es cierto que es una escuela, porque yo he dado clase ahí y estudiantes y arquitectos que han estudiado ahí han trabajado conmigo. Es una escuela donde yo no recomiendo estudiar todo el tiempo. Es un lugar bueno para ir, para dislocarte la cabeza y abrir puertas que no sabías que estaban abiertas o que serían posibles. Pero también creo que una formación tan abierta puede ser bastante tóxica. Claro que estoy hablando de la media, ¿no? Otra forma de decirlo es, la AA es una escuela sobre la cultura de la arquitectura. No es una escuela de arquitectura. Exacto. O sea, como por ejemplo, si tú vas a España o vas a otras escuelas en Europa, hay una formación del oficio. Claro. Eso no lo vas a ver ahí. Que es muy bueno, pero también puede ser muy malo. Muchas escuelas, AA, SCI-Arc, de Bartlett, ofrecen estas formaciones de tipo experimental que pues capacitan profesionales, ¿no? Que son casi expertos en la producción de arquitectura en entornos que pues, son a veces netamente virtuales. Hablo, por ejemplo, de los videojuegos, el metaverso, la realidad virtual, etcétera. ¿Cuál es el valor, Arturo, de esta agenda en la cultura arquitectónica, si bien está desligada de la materialidad y pareciera que hasta de la habitabilidad? Es muy difícil, esa pregunta es muy difícil, y un poco vuelvo a las preguntas anteriores de lo que a mí me interesa o de lo que a mí me preocupa.
Y una cosa que he aprendido es a no descalificar las agendas y a observarlas y tratar de aprender lo más que pueda de este tipo de, no de este tipo de agendas, pero de las diferentes agendas con las que yo he visto en general. Dar un juicio moral o un juicio categórico, digamos, del valor de estas agendas me parece, bueno, primero prematuro y además yo me siento un poco... mi opinión es muy pequeña alrededor de eso, porque es una agenda muy grande, muy complicada, que tiene implicaciones que va a tener implicaciones en nuestro medio físico y en nuestra relación con el medio físico mucho más profunda de lo que tu pregunta dice. Claro. Entonces, ¿qué tanto va a cambiar la agenda tradicional de la arquitectura? Es muy difícil decir. Yo creo que al final necesitas un techo arriba de tu cabeza. Nicho. Sí, y necesitas... esto pasó en los 90, me voy a extender un poquito aquí. No, esto pasó en los adelante. 90, donde toda la agenda digital, sobre todo la gente, Negroponte y la gente del MIT, y un poco también en Londres, pero en Columbia, en la Universidad de Columbia en Nueva York y en el MIT, sobre todo en Nueva York, empieza a articular una agenda de lo digital, al punto que decían la gente que lo digital iba a romper las fronteras, que toda la agenda de la globalización, básicamente, ¿no? Y empiezan toda la agenda de la fluidez y la agenda de lo paramétrico, que un poco claro. fue que se capitalizó en oficinas como Saja, como UN Studio, como Riser Umemoto, y Greg Lin, y estas agendas. Todos ellos, Bernard Schum incluso fue claro. profesor de todos ellos. Esa agenda empieza como una agenda de desmaterialización que por ahí de los 2000 trae una cruda profunda, una resaca fuerte, porque al final pues tienes que comer. Y también cuando se abren las fronteras y viene este mundo de internet, de hiperconexión, empieza también muchos problemas sociales, empieza a haber unas fricciones que ellos no esperaban. Entonces la agenda de la fluidez y la de hiperconectividad se tiene que repensar y ahora es más de articular bordes y articular diferencias, cuando antes la agenda era como muy primaria y como muy inocente, digamos, ¿no? Porque al final había toda una narrativa de lo digital, sí, de la conectividad, pero al final pues la gente tiene que comer, y al final Amazon es un fenómeno mucho más material que digital. El gran Amazon y otras compañías como Alibaba, claro. es mucho más material la agenda, el fenómeno que digital. Claro, lo digital es la interfase que claro. habilita, pero al final lo que es increíble es la logística material de los productos y de los elementos y cómo se mueve a través de la ciudad y cómo está transformada la ciudad. Ese es el fenómeno de Amazon. Es un poco también el fenómeno de Google. Google tiene un impacto ecológico en California terrible, porque hay que estar enfriando con agua y con digo, yo esto no lo sé muy bien, pero entiendo que hay que estar enfriando los servidores, y eso tiene un impacto material increíble y tiene una carga de CO2 y en fin, no es puramente digital. Entonces también creo que estas agendas digitales van a tener una contraparte material que los arquitectos tienen que empezar a leer y tenemos que empezar a articular de una forma mucho menos ingenua, yo creo. Pareciera que la interfaz digital es, a modo de metáfora, pues la punta de un iceberg cuando hay una estructura gigantesca que todavía opera en lo material, que es esto de... Y al final Amazon. la interfase digital es un pixel y es electricidad, y esa electricidad viene de un lugar. Y claro, estamos todavía... Somos una realidad física, por así decirlo. Bueno, de hecho lo somos. Pues sí, somos las dos, somos virtuales y actuales, digamos, en términos, digamos, de Luciano, somos virtuales, pero también materiales. Entonces,
Esa es la dinámica que hay que explorar. Si eso es nada más una agenda virtual, se me hace un poquito como, un poquito, pues sí, inocente. Claro, que me interesa explorar este tipo de preguntas porque en este momento tú eres nuestra ventana. Nosotros somos latinoamericanos, tenemos una agenda que nos ofrece nuestra escuela muy distinta a la formación que tú llevaste, y es el momento correcto para poder hacer una contraposición y que todos obtengamos nuestras propias conclusiones. Y esto me lleva a lo siguiente, Arturo. La arquitectura mexicana, la latinoamericana también, pues tiene una fuerte agenda social, la responsabilidad social, y pues esto es por su contexto socioeconómico, político, pero pues también es heredera del pensamiento funcionalista, ¿no?, del movimiento moderno. Pero pareciera que en los países desarrollados esta situación ya fue superada. Yo te pregunto, ¿tú consideras que la arquitectura debe tener responsabilidad social? Diríamos que la forma sigue a la función social, por parafrasear una frase famosa. Híjole, esa pregunta tiene como muchas aristas, pero mira, una de las razones, por ejemplo, países como Inglaterra, una de las razones por que la agenda funcionalista está altamente cuestionada es que en Inglaterra había mucho dinero. Claro. Entonces, en Inglaterra se hicieron muchos edificios funcionalistas grandes, importantes, arquitectura muy, muy grande, infraestructura, en fin, se hizo con esa agenda que fueron una catástrofe. En México no. En México hay edificios, hay muy buena arquitectura de esa agenda, pero no hubo la transformación, digamos, que hubo en otros países que tenían mucho más dinero que en México. Por ejemplo, en España tampoco pasó. Claro. España era cuando esa agenda, que es un poco también, yo creo, por la razón por la que las escuelas españolas todavía están un poco enganchadas o un poco explorando esa agenda, porque en realidad ellos no tuvieron la resaca de haber construido estos edificios que en Inglaterra el brutalismo, digamos, es el ejemplo más claro, que vas a esos edificios y te da miedo caminar ahí. París es un poco lo mismo, o vas a la unidad habitacional en Marsella y es un edificio horrible para como experiencia espacial. Claro, se construyó bajo muchos principios que después mucha gente exploró y explotó de mejor manera, pero el edificio ese es terrible. O sea, ese edificio ahorita tú me lo pones y analizamos la planta y te digo, esta es una catástrofe. En México casi no pasó eso, ¿no? Hay ejemplos como Tlatelolco y otros edificios emblemáticos, pero no fue un movimiento nacional, digamos, por decirlo así. Claro, sí es. Me hace pensar este comentario de edificios que son horribles en estos escenarios que quizás están influenciados por una propaganda capitalista, pero son todos estos edificios soviéticos. Toda claro. Esta arquitectura funcionalista social que hasta parece a veces sacada, ¿no?, de un mundo post-antropocénico. Sí, apocalíptico. Sí, claro. Totalmente. Esto pasó en Yugoslavia y en estos países donde había dinero, o el gobierno ruso tenía dinero. Hay unos complejos habitacionales que no se pueden hacer ya bajo esa agenda. La arquitectura es un fenómeno social, no es un fenómeno de los arquitectos. Los arquitectos producen la arquitectura, pero también la producen con los constructores, con el cliente, con la legislación. Es toda una red de cosas que producen la arquitectura. Entonces, desde luego, y aparte cuesta mucho dinero producir la arquitectura, y aparte va a estar, normalmente la arquitectura muchos años presente en una ciudad o para mucha gente, ¿no? Entonces, desde luego, ya nada más por eso, el impacto que tiene en la sociedad obliga a que el arquitecto y toda la gente que produce la arquitectura tenga una responsabilidad social. Eso es de facto, eso claro. Es absolutamente cierto. Ahora, los íconos también están un poco, el ícono tiene una función social también,
Y la forma tiene una función social y el formalismo tiene una función social, que es un poco la nueva agenda del ornamento que está Rashid Musavi y otras personas. Rashid Musavi, que tiene 3 libros ya sobre eso, tiene una función que es un poco, básicamente es la contraparte de Art of Loss, de Ornamento y Crimen. Ornamento y Crimen. Donde básicamente Rashid escribe la contraportada, digamos, la contraparte o el otro lado de la moneda, la antítesis de eso, ¿no? Donde, pues sí, el ornamento, la forma, el icono, tienen una función social también. Retomo tu conferencia de Praxis. Decías, oye, el arquitecto fue reducido a un productor de imágenes. Parece que está desligado de la tradición constructiva, pero ahora con el boom de estos modelos generativos de imagen, pareciera que el arquitecto también entonces se está quedando desligado de la producción de imágenes. Si esto es así, entonces ¿a qué se reduce o se expande el papel del arquitecto en la actualidad? Yo no creo que la arquitectura vaya a desaparecer. Sí, tenemos que aprender a conectarnos con cosas nuevas, pero el arquitecto como esta figura, no una persona, sino como los arquitectos, como un grupo que articulan esto y piensan esto, yo creo que tiene, perdón, me estoy repitiendo mucho, pero yo creo que tiene un valor social y un sentido que muy pocas disciplinas hacen. Es una disciplina, de hecho, bastante rara, porque ese valor es una cosa, no es un valor comercial. Claro. Es un valor, a veces sí, pero es un valor que más se cuelga más de una especie como de ansia histórica, social. Y bueno, pues ahí vamos, es una profesión rara. Claro, no, me parece una excelente respuesta. Podríamos decir que el arquitecto es la figura que organiza, que articula y que en este momento se incorporan más herramientas y es un momento de muchos cambios, pero creo que esta respuesta puede tranquilizar a bastantes en ese sentido. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora. A ver qué pasa mañana, pero hasta ahora ese es como que a mí lo que me parece que va a pasar. Yo pienso que esta es una pregunta que todos se hicieron otra vez el día de tu conferencia, los estudiantes. O sea, y va dirigido a los recién egresados o la gente que apenas está empezando una carrera y tiene que ver con básicamente cuáles son los valores que valdría la pena perseguir, que es súper difícil valorar, o qué recomendaciones les darías desde tu experiencia. Bueno, mira, yo creo que yo en realidad no estoy en ninguna posición para dar consejos claro. A nadie, porque al final pues es una búsqueda muy circunstancial y hasta cierto punto, aunque somos un grupo de personas que producen cosas, es hasta cierto punto personal. Yo lo único que puedo decir es lo que a mí me ha funcionado o lo que a mí me genera cierta satisfacción, digamos, que es el estar constantemente preguntando y explorando lo que tienes frente. Y la arquitectura no como una ruta para hacer un producto lógico, finito, redondo, sino la arquitectura como una herramienta intelectual sí, es una herramienta intelectual para entender y manipular nuestro medio físico. Más que una profesión de servicio, que sí damos un servicio a la comunidad, pero damos también un servicio, plantear las preguntas correctas y dejar las preguntas correctas es también un servicio. No es nada más satisfacer lo que se entiende como necesidades de un cliente, sino es una vez que recibes una agenda o una solicitud de un cliente con ciertas cosas y ciertas
es fundamental que el arquitecto lo primero que haga es cuestionarlo, por ejemplo, ¿no? Y repensarlo y decir, oye, esto a lo mejor no está tan bien, o ese tipo de cosas que para nosotros es muy fácil. Claro. Para otras profesiones, ¿no? Es como, el cliente quiere esto, vamos, se lo damos, cobramos y nos vamos, ¿no? Y hacemos el servicio y el cliente está muy contento y es un servicio social muy... Nosotros no, nosotros empezamos ese ejercicio tan simple de decir, oye, yo creo que la recámara debe estar acá, no acá. Oye, pero el cliente la quiere acá, sí, pero es que sabes que mira, es mejor aquí porque esta es la circulación y la lógica de la casa y entonces empiezas tú a cuestionar la misma idea del cliente. Eso es algo no muy común. Entonces, ese también es un servicio. Claro, eso lo puedes extrapolar hasta cuestionar si el cliente necesita una casa o no. Claro. Puedes ir tan lejos como quieras. Pero ese ejercicio tiene un valor social muy importante, un poco respondiendo a la pregunta anterior también. Excelente. Entonces, sería ese valor social, esta vocación de servicio y cuestionar constante lo que no hay que perder de vista si eres arquitecto. ¿Podríamos llevarlo un poco por ahí? Sí. Excelente. Bueno, quisiera citar una frase de Hernández Alonso, director de Sayer, que él decía por ahí en un live que la arquitectura es un mensaje hacia el futuro, en el sentido en el que es la materialización de nuestro presente y en el día de mañana alguien lo va a interpretar. Bajo esta línea, ¿cuál sería tu mensaje hacia el futuro como arquitecto, como artista, como profesor? ¿Qué es lo que quieres decir? Yo creo que ese mensaje de Hernán, yo lo conozco, es un poco megalómano. Ok, claro, megalómano. Hernán. Es un poco megalómano y es un poco... Claro. Sí tiene razón de alguna manera, pero yo tampoco ando por la calle diciendo este es mi mensaje al futuro de la humanidad. Entonces, me parece un poco arrogante, pero sí es verdad que sí producimos objetos que están, o cosas o situaciones que están, que nos trascienden de alguna manera en el tiempo y pues más que un mensaje tiene que ser como una responsabilidad. Claro. Y sí, hay un mensaje. ¿Qué mensaje quiero dar yo? Bueno, para mí el borde entre la arquitectura como un servicio social y la arquitectura como una pregunta, digamos, hasta cierto punto existencial, ese borde es el que a mí me interesa. Y cada proyecto tiene sus fronteras y cada proyecto tiene sus aristas y sus problemas y sus capacidades y me gusta verlo por proyecto, no me gusta verlo como una agenda general. Claro. En la que yo me posiciono históricamente. Me parece eso un poco catastrófico. Yo creo que de las grandes catástrofes de la arquitectura han pasado por una posición así, volviendo al brutalismo inglés. Por supuesto. Entonces soy más cauteloso con mi con la manera en que yo siento que puedo colaborar a la conformación de nuestra realidad física. Lo veo por proyecto y cada proyecto tiene sus cosas extrañas y sus cosas raras y abro puertas y cierro otras y eso es una búsqueda eterna más que un statement o un statement, claro, es una búsqueda constante. Un manifiesto. Un manifiesto. Una búsqueda constante. El manifiesto me parece profundamente cursi. Sí, muy, no sé, setentero, más o menos. No, pues siempre ha habido manifestos en la arquitectura y se me hace un poquito cursi y un poquito también reductivos, como las agendas ahora verdes también me parecen un poco reductivas. Y bueno, es eso, se me hace que es mucho más de lo que una persona o un grupo de personas puedan poner en un papel o en una visión, por llamarla de alguna manera. Claro. Arturo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y esperamos que esta charla, esta entrevista, sirva, ¿no?, para que haya cuestionamientos y para incitar a la exploración y fomentar un pensamiento crítico ante todo en la cultura de la arquitectura. En nombre de la revista Espacial, muchas gracias por el tiempo, Arturo. No, pues gracias a ti y gracias por invitarme y pues yo siempre contento de colaborar en lo que pueda. Excelente.